presentación de la realidad del purgatorio, que es un dogma de la Iglesia, es muy escasa. Se menciona en el catecismo, y las personas que estudian el catecismo pasan por ese pasaje, pasan por esa área del purgatorio. En el Evangelio, cuando se lee la palabra de Dios en la Eucaristía los domingos, o la Eucaristía en general, se presentan pasajes claros sobre el peligro de la condenación eterna y también la existencia del purgatorio. Hay muchos pasajes que, si alguna cosa está clara en el Evangelio, es la existencia del purgatorio, aún más la del infierno, porque Jesús habla con mucha claridad sobre la gehenna y habla de cómo el fuego eterno se consumirá las almas y habla muchas veces así. Los hermanos cristianos protestan mucho contra nosotros porque no definimos ese dogma del purgatorio en una forma clara, y yo no entiendo por qué, porque en realidad yo no creo que pueda estar más clara. Hay un pasaje donde se habla de que cuando tengamos algo pendiente con nuestros hermanos, con nuestro hermano, es mejor que lo arreglemos ya y que arreglemos las cuentas pronto con él, porque si no, ese hermano nos denuncia ante el juez nos pone en la cárcel y el carcelero no nos deja salir hasta que no paguemos el último centavo. Y cuando nosotros estamos leyendo un lenguaje espiritual como el Evangelio, pues nos damos cuenta de que se está refiriendo directamente al purgatorio. El carcelero es Satanás y el juez, pues obviamente que es Jesús, y nosotros en un juicio personal donde el alma queda en una transición espiritual de purificación, se encuentra la misericordia de Dios que le da al alma ese libre albedrío aún en el último momento de su vida, que tenemos plasmado con claridad en el ejemplo de la cruz, cuando Jesús le da la salvación a un ladrón que está al lado de él, y es el último momento de la vida del ladrón, pero con eso nos enseña el Señor que esa misericordia llega hasta el último momento del alma. Lo mismo, la misericordia de Dios se manifiesta. Hay dos elementos claros de esa misericordia de Dios en la muerte de Jesús y en la resurrección. En la muerte se lleva un ladrón con él, le perdona todo, y en la resurrección se le aparece primero a una mujer a quien más espíritus inmundos le sacó. No se le apareció a la Virgen María, en el Evangelio es posible que la Virgen María lo haya visto primero que todos, pero en la humildad de la encarnación de Cristo, el Padre Celestial guardó a María, y la guardó en una forma tan increíble que le dio la perfecta humildad, y a lo mejor por eso no aparece. Yo no dudaría que el Señor le apareció a la Virgen primero, pero en el Evangelio aparece la primera persona, es María Magdalena. ¿Y cuál es el ejemplo en esas dos trascendencias del Evangelio? Una, esa misericordia que se lleva un ladrón, que al último momento se arrepiente. Y la otra, que se le aparece a la persona que estaba en más pecado de todas las mujeres que andaban con él, que es la que le sacó 7 espíritus inmundos. Entonces, la presencia del purgatorio es no solamente un dogma de la Iglesia, pero una necesidad cristiana. Nosotros tenemos que tener los ojos puestos en la realidad que nos rodea. La realidad es infierno, purgatorio y cielo. Esas son las realidades espirituales. Y si nosotros le perdemos de vista a esas realidades, entonces es como decir que usted va en un automóvil y tiene que tener cuidado de que tenga gasolina, de que tenga el timón bien manejadito y observe las señales de tráfico. Si usted no tiene esos 3 elementos bien concentrados, se estrella, le pasa algo o el carro se vara. Alguna cosa sucede, pero no llega, no le funciona el vehículo, por decir así. El vehículo del espíritu está centrado en 3 elementos importantes como meta absolutamente clara. Una, si es pecado, la meta es directo al infierno. Si tiene una reconciliación y conoce los sacramentos, tiene la posibilidad de hacer la obediencia perfecta del Señor, siguiéndolos a cabalidad y llegar al cielo, o tener que pasar por un purgatorio doloroso por no haber superado exactamente todo lo que había prometido superar dentro del sacramento de la reconciliación, en esa entrada y salida del cristiano que cae y se levanta, que cae y se levanta, y de repente en una de esas caídas y levantadas el Señor lo llama, se le acaba su vida y termina en la última caída, que es en el purgatorio, que es la más dolorosa. Entonces, antes de empezar esta reflexión del purgatorio, yo le voy a pedir al Señor que nos dé su palabra para en ese espíritu hacer esta reflexión. Y el Señor me lleva a Job en el capítulo 14, versículo 1.
El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de pesares, como flor brota y se marchita, se esfuma como sombra pasajera. ¿Y fijas en tus ojos, los citas a juicio ante ti? ¿Quién puede hacer puro lo impuro? Nadie. Si sus días están previstos, contados por ti sus meses, un límite que no franqueará, aparta tu vista y déjalo en paz, que disfrute su jornada laboral. Un árbol tiene esperanza, aún talado, vuelve a retoñar, sus renuevos brotan sin parar, aunque viejas sus raíces enterradas, con un tronco que agoniza en el polvo, al contacto con el agua reverdece y echa ramas como una planta joven. Pero el hombre muere y queda inerte. ¿Cuándo expira el mortal? ¿Dónde está? El agua del mar se evapora y los ríos se secan y aridecen, y el hombre se acuesta y no se alza. Se gastarán los cielos y no despertará de su sueño, no espabilará. Ojalá en el Seol me escondieras, me ocultaras mientras pasa tu cólera, fijaras una fecha para acordarte de mí. Pero ¿puede el hombre muerto revivir? Todo el tiempo de mi milicia esperaría, ansioso a que llegase mi relevo. Te llamaría y tú responderías, anhelando la obra de tus manos. No controlarías mis errores como ahora cuentas mis pasos. Cerrarías en un saco mi delito, blanquearías con cal mi pecado. Como monte que acaba derrumbándose, como rocas desplazadas de su sitio, como agua que erosiona las piedras, como aluvión que arrastra el barro, así acabas tú con la esperanza del hombre, lo aplastas para siempre y se va, lo desfiguras y luego lo olvidas. Medran sus hijos y no se entera, son despreciados y no lo advierte, solo siente el dolor de su carne, tan solo se lamenta por su vida. Palabra de Dios. Yo creo que en el lamento de Job nosotros encontramos la angustia de nuestra existencia. Primero, el alma, por mucho que el alma tenga una paz espiritual por sus devociones, su compromiso con Dios, la obediencia, de todas maneras nosotros, dentro de nosotros siempre tenemos el conocimiento de nuestras limitaciones, el conocimiento de nuestras debilidades, el conocimiento de tantas áreas que no hemos podido superar. Y entonces, al conocer nosotros estos misterios de que hay infierno, hay purgatorio y también esa esperanza del cielo, ¿cuántas veces nosotros no nos preguntamos, si nosotros muriésemos en este momento, qué pasaría? ¿Dónde quedaríamos? En algún momento hay personas que de repente no tienen una responsabilidad espiritual lo suficientemente humilde como para aceptar de que es mejor que creerse menos que más. Porque es una recomendación espiritual que está en el Evangelio con mucha claridad. El Señor dice, en otras palabras dice también, créete siempre inferior a los demás, porque en esa forma nunca te van a ofender, y en esa forma mantienes tu humildad. Cuando te crees un poco mejor que los otros, te van a ofender, porque si ellos no te respetan como tú esperas que te respeten y te aprecian, tu amor propio se va a reventar. Entonces, en la relación del hombre con todos estos estados que son inminentes en nuestra vida como infierno, purgatorio y cielo, el hombre vive interiormente una ansiedad que no está muy expuesta a la luz, porque el corazón no quiere manejarla, pero sí mantiene interiormente ese vacío, y yo estoy hablando de personas que están conscientes de la fe y que caminan con Dios, bien o mal, pero caminan con Él, porque si hablamos de una persona que no está con Dios, no sería la reflexión para esa persona, en este caso particular. Pero hablando de una persona así que está trabajando en la fe, que tiene sus luchas interiores, que le duelen sus caídas en el pecado, que le cuesta tanto trabajo el entender que hay que levantarse otra vez, arrepentirse otra vez, confesarse otra vez, intentar otra vez, y todo este dolor del cristiano, que es nuestra cruz, porque una de las cruces más grandes que llevamos nosotros como cristianos es la obediencia. La obediencia pesa, la obediencia es una de las más grandes dificultades, porque cuando hablamos de la cruz, tenemos que entender de que la cruz más grande del hombre son las virtudes. ¿Por qué? Porque son las más difíciles de cargar, porque duele obedecer, duele perdonar, duele ser humilde, todas las virtudes duelen. Y entonces, ¿qué es lo que más pesa? Lo bueno. ¿Qué es lo que más atormenta? Lo malo. Pero el peso es lo bueno porque es que nos cuesta caminar con él. La gente diría que el peso de la cruz
son las tribulaciones, el dolor, las pruebas. Y en realidad ese no es el peso de la cruz, esa es la sangre de la cruz. Esa es la sangre de la cruz. Eso es lo que sale de la cruz, que es sangre, que se derrama por el dolor. Pero el peso de la cruz es el dolor que da ser bueno. Fíjese que Jesús, que siendo inocente, llevó el peso del dolor de los hombres que no pueden ser buenos. Es el peso que llevó Él. Y entonces nosotros que no somos Dios y que no somos Jesús, ¿cuál es el peso que llevamos? El peso de no poder ser bueno, el peso de las virtudes que nos pesan, porque es muy difícil ir a pedir perdón, es muy difícil ser humilde, es muy difícil ser obediente, nos pesa mucho y nos toca arrastrar eso. Es mucho más fácil salir corriendo de una situación y no solucionarla, no darle la cara a una persona que ofendimos, no ir a restaurar algo que dañamos. Ese es el camino más fácil, porque no pesa nada. De repente la conciencia se remuerde un poco y se tapa con otro pecado, porque el hombre es como el gato que tapa su excremento con arena, y el hombre, nosotros estamos dentro de una situación muy difícil porque nosotros estamos distraídos con la creación, distraídos con esos sentidos en la carne, con toda esta carne que tiene tantas cosas en ella que nos mantienen entretenidos. Nuestra racionalidad es otro entretenimiento, y no hablemos siquiera del entretenimiento del mundo, son muchas cosas, y eso nos tapa a nosotros nuestra vida interior. Entonces las cosas malas que tenemos las tapamos con muchos entretenimientos. Por eso uno peca y sale corriendo a hacer otra cosa para tapar ese pecado, como el gato tapa el excremento con la arena, igualito. Entonces, cuando una persona se empieza a desnudar de su interior, empieza a sentir el peso que tiene la virtud, el peso que tiene la obediencia, el peso que tiene ser bueno, porque cuesta ser bueno. Y entonces en esto aparece el purgatorio, porque la reflexión del purgatorio, primero pues quiero decirles que estamos hablando de algo que es dogma de la iglesia, o sea que no estamos hablando aquí de algo que nos estamos imaginando que pueda existir, es algo que ha sido revelado a la iglesia por el Espíritu Santo, algo que ha sido certificado por Jesús cuando vino entre nosotros, algo que viene inclusive del Antiguo Testamento, cuando en Macabeos Judas recoge los muertos de la batalla, y hay cosas muy interesantes en estos pasajes, en el primer libro de los Macabeos, y cuando ustedes lean los libros de los Macabeos, el 1 y 2, váyanse a mirar las áreas de funerales, hay varios funerales en los libros, y en esos funerales van a encontrar pasajes donde se certifica la existencia del purgatorio, inclusive la resurrección. Judas habla de creer en la resurrección de los muertos. Estamos hablando de mucho tiempo antes de Cristo, y ya el Espíritu Santo se manifestaba con la misma claridad. Y se hablaba de Judas mandar a Jerusalén dinero para que oraran por los muertos para que se salvaran, porque se dieron cuenta que habían perdido una batalla porque habían pecado, porque los macabeos estaban ganando todas las batallas y perdieron una, y de repente se fueron, y cuando le abrieron las túnicas a los soldados, tenían amuletos, estaban haciendo cosas que estaban adorando a otros dioses. Entonces Judas se dio cuenta que habían perdido la batalla porque su ejército había pecado, había traicionado a Dios, y Dios no los protegió en la batalla y fueron muertos por el enemigo. Entonces Judas recoge los muertos, los entierran, mandan dinero a Jerusalén para que en el templo de Dios oren por los muertos, y encima de todo dice para que puedan resucitar, porque él cree en la resurrección, y también cree en que los muertos están en un estado de purificación, porque si no, ¿para qué iba a rezar por ellos? Para que ellos estuvieran en un estado de gracia después de que habían muerto en pecado. Y esa es una certificación en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de que el purgatorio está escrito en palabras claras. Ahora, en los pasajes del Evangelio, como el que les mencioné yo, también se encuentra esa aclaración. Entonces, en esta reflexión estamos hablando de algo que es una realidad. Nosotros como cristianos, y en la doctrina de nuestra Iglesia Católica, tenemos una certificación de que existe el purgatorio, y de que existe el infierno, y de que existe el cielo, y de que este mundo material es transitorio, y para eso no necesitamos que lo certifiquen día mucho, porque nosotros enterramos gente y la vemos morir también, y vemos que se muere. Entonces por eso sabemos que es transitorio. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de nosotros tener una conciencia plena de lo que es purgatorio? Primero,
vamos a localizarnos en esta forma. Si nosotros entendemos de que este mundo es transitorio y de que esto se acaba en cualquier momento,